Padre, gracias por este día. Gracias por darnos esta mañana hermosa de poder reunirnos hoy aquí para poder rendir nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser a ti, Señor. Padre, hoy muévete en este lugar. Hoy deseamos que nuestra mente pueda recibir todo lo que tú quieras decirnos y nuestro corazón hoy día esté dispuesto a obedecer todo lo que tú nos enseñas. Padre, ayúdanos hoy día a ser sensibles a tu voz. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerdo cuando era niño, casi adolescente, que escuchaba un ruido muy fuerte y de repente se iba la luz. Así que los niños y los jóvenes, cuando pasaba eso, salíamos de la casa y nos encontrábamos con nuestros amigos para conversar o para jugar. Pero ese ruido fuerte que ocurría era una bomba que habían destruido los terroristas el sistema eléctrico y quitaban el sistema eléctrico de toda la ciudad. Y nosotros los niños y los jóvenes crecimos escuchando bombas. ¡Pum! ¡Pum! Escuchábamos las bombas y se iba la luz y luego nosotros lo tomábamos como algo de niños. Simplemente era un tiempo para nosotros y después cuando íbamos creciendo entendimos lo terrible que había detrás de todo eso. Había un grupo terrorista que por muchos años, específicamente dos grupos terroristas que por muchos años hubo en mi país que mataron a mucha gente. De una manera cruel en muchos lugares. Toda persona que estaba en contra de su ideología era asesinados y matados por ellos. Y ellos, en medio de ese asesinato, mataron de una manera sistemática y terrible a muchos cristianos evangélicos en el Perú. Y una revista escribió acerca de esto. Dijo, muchos evangélicos fueron asesinados pues eran un estorbo ideológico y difícil de vencer en el campo de batalla. El jesuita Jeffrey Krehler, él escribió un libro y él dijo lo siguiente. Fue alguien que vivió en esa época en el Perú por muchos años. Él dijo lo siguiente de un grupo terrorista específicamente que llamado Sendero Luminoso. Dijo, Sendero se dedicó a asesinar sistemáticamente alcaldes, policías, asesores técnicos y en general a toda persona que ellos los consideraban como explotadoras. Pero parecían, dice este jesuita, parecían manifestar una hazaña especial contra los evangélicos, a pesar de que estos eran pobres y pobladores del lugar. La razón, sin duda, fue que ellos representaban un poder rival. Su militancia religiosa, su postura contra el alcoholismo y la corrupción tenía una influencia importante entre las familias y comunidades. Y por eso los grupos terroristas pusieron como blanco el asesinar a muchos evangélicos en la época del terrorismo. Muchos pastores fueron asesinados. Uno de ellos fue asesinado en su propia iglesia. En la entrada fue ahorcado. La iglesia sufrió terriblemente en las partes alejadas. Sufrió de una manera horrorosa. Fueron tiempos de sangre, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento terrible para muchos, especialmente para muchos evangélicos. Lo curioso es que en medio de ese dolor tan difícil, esa persecución, esa hazaña tan horrible contra ellos, lo curioso es que la iglesia creció de manera impresionante. Pasaron de 40 iglesias a casi 100 iglesias en casi 2 años.
En medio de la persecución, en medio de la hazaña, en medio del asesinato de pastores, líderes, cristianos que fueron asesinados de una manera horrorosa, la iglesia creció y creció. Porque estos creyentes fueron y decidieron ser valientes y predicar la palabra a costa de su propia vida. Y una de las cosas que yo encuentro en la Biblia y encuentro en la historia de la iglesia es que cuando la iglesia experimenta persecución, cuando la iglesia experimenta momentos difíciles de oposición directa contra ella, la iglesia crece de una manera impresionante. Creyentes valientes son capaces de dar su vida por su fe en Jesús. El día de hoy sigue existiendo persecución contra el cristianismo. Hay muchos lugares donde el cristianismo es prohibido, donde gente cristiana es encarcelada, torturada y algunos asesinados por su fe en Jesucristo. Lo interesante es que la iglesia sigue creciendo en esos lugares. La iglesia sigue manteniendo su luz en medio de la oscuridad más horrible que puede existir. El enemigo siempre ha tratado de detener la iglesia. Y lo ha hecho a través de dos formas. De una oposición directa, que es persiguiendo a la gente, persecución donde te pueden castigar, maltratar físicamente y aún asesinar. Eso a cualquiera lo asustaría y dejaría su fe. Pero eso no ha sido así. La iglesia, en medio de la oposición directa que ha recibido, ha mantenido su fe en Dios, ha creído en el Dios poderoso y ha predicado el evangelio a costa de su propia vida. Pero la otra oposición que existe es la oposición indirecta. Y es la oposición más sutil que ocurre a ti y a mí. Porque aquí no somos perseguidos. Aquí tú puedes cargar tu Biblia, aquí tú puedes decir que eres cristiano y no te van a perseguir por eso. Pero el enemigo busca usar otra oposición que yo le llamo la oposición indirecta, donde él busca distraerte con muchas cosas para que tu fe en Dios no crezca, para que tu misión en el mundo no alumbres. Y el enemigo está buscando generar distracciones. Y cada uno de nosotros somos diferentes. Así que yo no puedo, a ver, pastor, dígame las distracciones. Las distracciones que él usa para mí son diferentes las que usa para ti. Porque cada uno de nosotros es distinto. Pero vamos a ser distraídos. Porque el enemigo lo que está buscando es detener la iglesia. Y la manera de detener la iglesia es deteniendo a los cristianos. Y si él logra eso, él detiene la iglesia. El día de hoy vamos a cerrar nuestra serie Hechos, una historia con grandes lecciones. Lucas ha escrito un libro maravilloso de lecciones interesantes, específicamente de la iglesia, de los primeros cristianos. ¿Quiénes fueron los primeros que creyeron en Jesús? ¿Cómo fue su vida? Lucas describe en 28 capítulos la vida de ellos. Y es algo fascinante. Y si tú abres la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar cómo la iglesia sufrió una tras vez oposición, oposición y oposición. Perseguida, encarcelados y asesinados los cristianos. Dios empezó un movimiento con un grupo pequeño de personas. Y lo interesante que tú dirías, estas personas valientes son excepcionales. ¿Cómo quisiera ser como ellas? Diríamos quizá. Lo interesante es que cuando Jesús empezó el movimiento cristiano, Él escogió hombres con errores, con fallas. Tal fue así que estos hombres tuvieron temor, que estos hombres lo negaron a su maestro, que estos hombres lo abandonaron cuando él más los necesitaba y que estos hombres se olvidaron que Jesús dijo que iba a resucitar. Dios escogió a un grupo de creyentes
que tenía limitaciones, errores y debilidades. Y de ese grupo de creyentes, cuando creyeron en Jesús, Dios hizo una revolución en el mundo a través de ellos. Así que Dios quiere hacer una revolución en el mundo que vivimos a través de los cristianos, a través de sus hijos. Y ese movimiento, tú lo vas a leer en Hechos capítulo 1. Cuando Jesús se aparece por 40 días y les dice a ellos, esperen en Jerusalén la promesa de Dios. Y en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo y empieza la transformación de esos hombres. Ahora tienen al Espíritu Santo. Tú, si eres creyente, si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. Igual que ellos. Y Dios empezó a obrar de manera revolucionaria. Y en el capítulo 2 hasta el capítulo 8, Dios empieza a mover este movimiento en Jerusalén. Y empiezan a predicar en Jerusalén. Pero Dios les había dado una visión más grande. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quiénes le dio esa visión? A un grupo pequeño. Cualquier persona que estudia planificación diría que esa visión es imposible. No le puedes dar una visión tan ambiciosa, tan grande, vas a terminar frustrando a esos hombres. Pero Jesús les dio esa visión grande, no por la capacidad de ellos, sino por lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ellos y a través de ellos tocando el mundo. Y en capítulo 2 hasta el capítulo 8 vas a ver ahí el testimonio en Jerusalén. El capítulo 8 empieza narrando algo interesante. Llega persecución sobre la iglesia. Y la iglesia es esparcida, interesante, en Samaria. Y empieza a ir a Judea y a Samaria y empiezan a evangelizar a través de la persecución. Y en Hechos capítulo 13, hasta Hechos capítulo 28, ya hasta el capítulo final, vas a ver cómo la iglesia no solamente se queda en Jerusalén, no solamente se queda en Israel, sino que va a toda Asia Menor y va a parte de Europa, con los viajes misioneros que Dios levantó. Lo interesante es que aparecen para mí dos palabras repetitivas cuando vas leyendo Hechos. Cuando lees Hechos de los Apóstoles, hay dos palabras que para mí se repiten. Es oposición y es valentía. Oposición, valentía. Siempre cuando tú vas a leer Hechos de los Apóstoles vas a encontrar oposición contra el cristianismo. Pero vas a ver a la misma vez valentía de los cristianos para seguir la misión de Dios en la tierra. Y eso es una constante que vas a encontrar en el libro de Hechos y en la historia de la iglesia. Siempre hubo oposición, siempre hubo persecución. La Biblia ha sido quemada, ha tratado de ser eliminada. Los cristianos han sido perseguidos, han sido prohibidos. Y la iglesia de hoy está en el mundo entero. El movimiento cristiano no solo se ha quedado en Israel, en Asia Menor y en Europa. El movimiento cristiano lo vas a encontrar en el mundo. Porque un grupo fue valiente y creyó que Dios estaba en ellos y quería hacer una obra a través de ellos. Si tenemos los mapas de los viajes de Pablo, él realiza 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero lo realiza en Asia Menor. Toda esa parte de Asia Menor, esta es Jerusalén y esta es la parte de Asia Menor. Ahí va su primer viaje misionero. Su segundo y su tercer viaje misionero, Pablo va más allá de Asia Menor. Llega hasta parte de Europa. Y evangeliza también esos lugares y predica la palabra de Dios. Y recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando que Pablo estaba en Mileto.
y llama a los pastores de Éfeso, y los pastores de Éfeso vienen porque él se tiene que ir a Jerusalén. Dios lo llama a Jerusalén. Cuando él llega primero a Cesarea, porque ahí es el puerto, y entra por ahí, luego llega a Jerusalén, lo toman prisionero en Jerusalén, y ahí duran varios capítulos de Hechos, hasta el capítulo 25. Y luego que él está encarcelado, lo mandan de nuevo a Cesarea. Y él está en Cesarea por varios años. Y luego él apela a César y vemos el siguiente mapa, por favor. Ahora él tiene que ir rumbo a Roma y él parte por un viaje de mar, un viaje sumamente largo donde casi muere y llega hasta Roma. Si ustedes se dan cuenta, primero llegó a la parte de Asia, luego llegó a una parte de Europa, pero ahora llega más allá, a lugares, en esa época, a lugares sumamente lejanos, con la misión de evangelizar y con la misión de enseñar la palabra de Dios. En el último capítulo de la Biblia, del libro de Hechos, capítulo 28, versículo 16 en adelante, vamos a ver qué pasa cuando Pablo llega a Roma, ¿ok? Veamos lo que pasa cuando Pablo llega a Roma, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. ¿Cómo se encuentra Pablo cuando llega a Roma? Encarcelado. Es un arresto domiciliario. Él se encuentra custodiado por un guardia. Pablo vivió en oposición toda su vida. Y cuando llega a Roma, Pablo sigue viviendo en oposición contra él. Veamos qué sigue sucediendo, versículos 17 y 18. 3 días más tarde, o sea, el tercer día que había llegado a Roma, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Es Pablo quien llama. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Está explicando por qué estoy acá. Le está explicando a los judíos. Yo no he hecho nada contra mi pueblo, contra mis compatriotas, versículo 18. Estos me interrogaron, o sea, los romanos, y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Lo interesante es que Pablo, cada vez que llegaba a un lugar, su costumbre de él era ir a la sinagoga y predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero aquí no podía, porque él estaba arrestado en una casa. Así que Pablo manda a llamar a los judíos que vengan a la casa donde él está para explicarles. Y lo interesante es cómo los llama. A mí, hermanos, los trata con respeto a sus opositores. Y empieza a explicarle a ellos por qué se encuentra ahí. Versículo 19. Cuando los judíos se opusieron, los judíos de Jerusalén, él está en Roma hablando con los judíos de Roma, pero les está explicando por qué los judíos de Jerusalén lo han mandado hasta acá, los romanos lo han mandado hasta acá. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador. Interesante dato. Pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Pablo está explicando por qué estoy arrestado. Yo no soy un delincuente. Yo estoy acá porque apelé al emperador. Solo los romanos podían apelar al emperador. Pablo no solamente era judío, Pablo también era ciudadano romano. Así que él pudo apelar. ¿Por qué? Porque los romanos querían entregarlo a los judíos y probablemente lo iban a matar. Entonces Pablo, al ver eso, él usa un beneficio que él tenía y dice: apelo al emperador, y es enviado a Roma. Pero él deja claro algo: yo no tengo nada contra mi pueblo. Versículo 20. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Y aquí pone el tema por el cual él se encuentra en prisión, por la esperanza de Israel. Este es un tema que a todo judío le va a llamar la atención. Cuando habla de la esperanza de Israel, está hablando del Mesías esperado.
el Mesías que viene. Entonces, si alguien no estaba escuchando bien, pero cuando Pablo dice, estoy encadenado por la esperanza de Israel, todos los judíos prestaron mucha atención porque era un tema importantísimo para el pueblo judío. Hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue esperando a su Mesías, sin reconocer a Jesús como el Mesías que ya llegó. Versículo 21. ¿Qué dicen los judíos de Roma? Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. O sea, los judíos de Roma dicen, no hemos recibido nada, ninguna información, ni carta, ni alguien ha sido enviado para llegar acá y hablar de ti. Versículo 22. Pero, le dicen ellos, queremos oír tu punto de vista. Interesante. Le están dando la palabra a un encarcelado. Queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla bien de esta secta. ¿Dice así? No. Se habla en contra de esta secta. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Todos están hablando mal de ustedes los cristianos, que en ese momento no los llama cristianos, sino los llama, son parte de una secta. Son parte de un grupo, son parte de un grupo del judaísmo. Era lo que ellos creían al comienzo. Pero lo interesante es que aquí nosotros podemos ver que en todo lugar había oposición contra los cristianos. Dice, en todas partes se habla en contra de esta secta. Pero en medio de eso, en medio de la oposición, en medio de esas críticas que había contra el avance del movimiento de Jesús, hay dos cosas que pasan. En primer lugar, los judíos de Roma desean escuchar a Pablo. Eso mostraba que ellos tenían una curiosidad por escuchar la versión de Pablo. El único que podía obrar para generar curiosidad en ellos era Dios. Dios estaba obrando en ellos para que tengan esta curiosidad y pregunten a Pablo sobre el cristianismo. En segundo lugar, los cristianos estaban llevando el mensaje en todo lugar, aún en medio de la oposición. Por eso ellos dicen, en todas partes están ustedes. Donde yo voy a Carrollton y los encuentro. Voy a Farmers Branch y los encuentro. Voy a Frisco y ahí están. Me voy al downtown y también me los encuentro. Es algo así lo que les está diciendo. Este movimiento se está yendo por todo lugar. Y está predicándose este mensaje en todo lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Los primeros cristianos respondieron con valentía en medio de la oposición. Los primeros creyentes, los primeros que tuvieron su fe en Jesús y que se volvieron en seguidores de Jesús, tuvieron valentía para mantener su predicación en medio de la oposición. Interesante. No encuentro en el libro de Hechos, por ninguna parte, a pesar de todo el sufrimiento, no encuentro en el libro de Hechos que algún cristiano se preguntó, Dios, ¿por qué sufro? No encuentro la frase que dice, ¿por qué la gente buena sufre? Que hoy día hay en los libros. Porque tenemos que explicar a los cristianos por qué sufren. En esa época no se preguntaban. Búscalo. Abre Hechos. No hay una pregunta, Dios, ¿por qué estoy sufriendo? No, ellos eran valientes. Decidieron mantener su fe, creer en Dios. No miraron la adversidad más cruel y más dura que tú y yo pasamos. Mantuvieron su confianza en Dios en medio de la prueba y hablaron a pesar de que podían morir. Versículo 23. Señalaron un día para reunirse con Pablo. Acuérdense que acuerdan un día para escuchar a Pablo. Y dice,
señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. O sea que había más gente que se estaba interesando en escuchar a Pablo. Desde la mañana, mira, ¿cuánto habló Pablo? ¿Cuánto habló Pablo? Desde la mañana hasta la tarde. Horas de horas, Pablo hizo un discurso frente a los judíos de Roma. Y algunos de ustedes me dicen que hablo mucho. Acá Pablo me ganó. Estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Pablo tenía una meta, un propósito claro: explicarles a ellos que Jesús es el Mesías esperado. Nosotros como judíos esperamos el Mesías, ya llegó. Y él abrió los libros sagrados de los judíos, que es el Antiguo Testamento. Específicamente dice la ley, que está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, y luego habla de los profetas. Y usa los mismos libros de los judíos para mostrarles cómo cumple Jesús la profecía, y él es el Mesías esperado. Ahora, realmente hay que ser valientes para hacer eso. Nosotros lo leemos nomás, pero no nos damos cuenta que para hacer eso y pararse enfrente de judíos y decirles: ¡hey, ya llegó el Mesías!, ya lo había hecho Esteban. Esteban le dijo a un grupo de judíos: Jesús es el Mesías, y le demostró igual. Usó los libros sagrados de los judíos, que es nuestro Antiguo Testamento. Y cuando Esteban hizo eso, Esteban murió apedreado por los judíos. Agarraron piedras, se lo lanzaron y lo mataron. Pablo sabía eso. ¿Sabes por qué? Porque Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Aún más, Pablo estuvo de acuerdo con ese asesinato, porque en esa época Pablo era perseguidor de los cristianos. Así que Pablo sabía que se la estaba jugando su vida cuando él estaba hablando a los judíos en ese momento que Jesús es el Mesías. Mira la valentía de este hombre de pararse frente a ellos y de decirles: Jesús es el Mesías esperado. Pablo responde con valentía a la oposición y le muestra a los discípulos, le muestra a los judíos que Jesús es el Mesías. Jesús ya lo había hecho. Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47 dice: esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo, que es en griego el Cristo, Mesías en el Antiguo Testamento, padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jesús ya había dicho: yo cumplo las profecías del Mesías esperado. Y el tema de Pablo es ese. El tema de Pablo es el reino de Dios y Jesús como el Mesías que cumple las profecías. Y tú puedes leer Isaías capítulo 53. Pablo les explica con pasión, con todo su corazón a ellos, para que ellos puedan comprender que Jesús es el Mesías esperado. Y los invita a que ellos reconozcan a Jesús como su Mesías, como su Rey de sus propias vidas. Y yo espero que todos los que estamos acá hemos tomado la decisión personal de aceptar a Jesús como el Rey personal de nuestras vidas. Y veamos qué pasó cuando Pablo hace ese reto. Versículo 24. Unos se convencieron por lo que él decía. Un grupo aceptó a Jesús como el Mesías, pero otros, ¿qué dice? Se negaron a creer. A pesar de que Pablo mostró con claridad que Jesús es el Mesías, hubo un grupo que rechazó a Jesús y que no quiso aceptar a Jesús como el Rey, como el Mesías. Y ¿sabes? Es interesante porque muchos dirán: ellos tenían un problema intelectual, pero realmente el problema de ellos era un problema de corazón.
No era que ellos no comprendían con la explicación de Pablo, sino que ellos no querían rendir su corazón completamente a Dios. Y así es igual el día de hoy. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con otros, no es que ellos no entiendan el Evangelio, sino que entienden acá, pero su corazón quiere rechazar el Evangelio. Versículos 25 y 26. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí, los que aceptaron a Jesús y los que no aceptaron a Jesús. Empezó a haber una discusión ya entre ellos. Y comenzaron a irse. ¿Quiénes se comenzaron a ir? Los que no creyeron. Estaban molestos, pero quiero que notes por qué. Cuando Pablo añadió esta última declaración, ¿y Pablo qué dijo? Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y diles, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán. Acá hay un problema espiritual. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y tú puedes tener años viniendo a una iglesia y puedes estar en esta posición, donde entiendes quizá cosas acá, pero tu corazón no se rinde completamente a Jesús. ¿Qué les molestó tanto a ellos? Esta profecía que Pablo les dijo a ellos. Pablo amaba a sus compatriotas. En Romanos capítulo 10, versículo 1, él dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Pablo tenía un corazón grande de amor para con sus compatriotas. Pero sus compatriotas, a pesar de que entendieron intelectualmente, no querían aceptar el Evangelio en su corazón. ¿Y qué sigue diciendo? 28, versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Ustedes han cerrado su corazón, sus oídos y sus ojos al mensaje de Dios. De lo contrario, verían con los ojos y oirían con los oídos, entenderían con el corazón, y si pasara eso, ¿qué ocurriría? Se convertirían y yo los sanaría. Pablo muestra qué hubiese ocurrido si ellos hubiesen sido sensibles al mensaje de Dios. Dios hubiese obrado en ellos, ellos se hubiesen convertido. La palabra convertir significa: yo estoy yendo por este camino y volteo hacia el otro camino, ahora empiezo a vivir para Dios y Dios obrará en mí. Versículo 28. Por tanto, les dice Pablo, sigue enfrente de ellos, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles. Me imagino que ahí abrieron más los ojos. Y ellos, lo último que dijo, supongo que les molestó más. Y ellos sí escucharán. Pablo concluye esta conversación con ellos, con los judíos, y les dice: ahora que ustedes rechazan este mensaje, yo lo voy a llevar a los gentiles, a los que no son judíos. Y aún más, ellos van a estar más dispuestos a escuchar el mensaje que traigo. Muy valiente Pablo para hacer eso y para decir eso a judíos en ese momento. Pero también es una lección para nosotros. Cuando estamos evangelizando a alguien, compartiendo a alguien, y quizá esa persona te rechaza una y otra vez, debes seguir orando por la persona. Pero también debes abrir tus ojos, porque Dios de repente quiere poner otras personas en tu camino. Como Pablo empezó a llevar el evangelio a los gentiles. Versículo 30. Mira cómo va terminando este capítulo. Durante 2 años completos, ¿cuánto duró la prisión de Pablo en Roma? 2 años. No un mes, no una semana. 2 años estuvo prisionero. Quizá después de eso lo dejaron libre. Dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Pablo estaba encarcelado,
pero no habían cerrado la predicación del Evangelio. Pablo estaba físicamente encarcelado, pero él seguía predicando del Evangelio, aún encarcelado, y predicando a todo lugar. Quiero que entiendas algo. Dios no va a eliminar toda la oposición que existe alrededor de tu vida. Quisiéramos, ¿no? Dios elimina todo. Dios no va a eliminar toda la oposición que hay alrededor de tu vida. Pruebas, luchas, oposición que tengas. No la va a eliminar. Dios no elimina toda la oposición. Pero ¿sabes qué? Dios siempre te dará una puerta para que tú mantengas tu fe en Él y para que tú compartas tu fe sobre Jesús. Pablo pudo decir, bueno, estoy encarcelado, no puedo hablar. Y a él le gustaba viajar, ¿no? Ya se los he mostrado. Pablo le gustaba ir por todo lugar. Ahora está encarcelado. Pero en medio de la situación difícil que él vive, él sigue siendo un hombre valiente y predicar el mensaje del Evangelio. Versículo 31 dice, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento. Esa palabra sin impedimento me encanta. Esa palabra sin impedimento en el griego es libremente, sin estorbo. Quiere decir que en medio de la prueba Dios no deja que su iglesia sea detenida. Por eso la iglesia está en el mundo entero, porque Dios no deja que su iglesia sea detenida. Esa es una promesa de Dios. Y eso es el único que lo puede hacer, es Dios. Pero luego dice, sin temor alguno. O sea, Dios hace su parte, Dios siempre va a estar contigo, Dios va a estar con la iglesia, Dios va a estar con el creyente y Dios va a buscar que la iglesia no se detenga, pero luego viene tu parte y viene mi parte. Sin temor alguno. Y eso es de Pablo. Pablo mantiene valentía en medio de un momento difícil. Y esa palabra sin temor alguno es audacia, valentía, coraje. Al terminar este capítulo final de Hechos, vemos cómo termina. Con oposición, pero con valentía. Siempre en la historia de la iglesia va a haber oposición y cristianos valientes. Y por eso tú hoy estás acá. Porque los primeros cristianos pudieron ser detenidos, quemados, asesinados, y el evangelio pudo ser detenido. Pero Dios dijo que no. Y ellos fueron valientes. Pablo responde con valentía a la oposición. ¿Tú crees que Pablo no tuvo temores? ¿Por qué crees que Pablo recurrió y apeló al César? Un ser humano como tú y como yo, con temores humanos. Pero él recordó algo. Dios está en mí. Dios está conmigo. Y él pudo vencer esos temores recordando quién está con él. Y en esos 2 años que él estuvo encarcelado, predicó el evangelio. Y no solo predicó, cartas maravillosas que tenemos en la Biblia, como la carta el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas cuando Pablo estuvo encarcelado en Roma. Dios hizo una obra maravillosa. Lee esas cartas, son cartas maravillosas que salieron de un momento difícil donde Pablo estuvo encarcelado. En medio de la oposición que tú vives, si mantienes tu confianza en Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas y grandes. Pablo, cuando estuvo en la cárcel, él no se imaginó lo que le esperaba. Y Dios y el Espíritu Santo lo iba a guiar para que él escriba cartas que iban a edificar creyentes de muchos lugares. ¿Qué pasó después de los 2 años que Pablo estuvo encarcelado? Lucas no nos relata. Después de hablar tanto de Pablo, ¿no? Es como cuando tú ves una película, ¿no? Y estás viendo y ves el final y dices, ¡ay, el final! ¡Qué horrible! ¿No? Y uno está leyendo de Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Lucas te deja así. No te cuenta, no te da detalles de qué pasa con Pablo. Después de que fue encarcelado
por 2 años en Roma. Hay una teoría muy popular que dice que Pablo, después de los 2 años, quedó libre y que después nuevamente fue encarcelado en Roma por segunda vez. Pero esta segunda vez que fue encarcelado en Roma, ya es mandado a ejecutar y según esta teoría, termina siendo decapitado en el año 68 después de Cristo. Lucas narra una historia fascinante de cómo fue la historia de los primeros cristianos. Nos narra cómo se trató de detener de una o de otra manera la iglesia cristiana. A través de la oposición directa, a través de la oposición indirecta, aún a través de la división entre ellos mismos, trató de detenerse la iglesia, pero no se pudo. Los primeros cristianos fueron apedreados, los primeros cristianos fueron perseguidos, perdieron todo por ser cristianos, fueron asesinados de una manera cruel. Pero ellos mantuvieron su confianza en Dios y mantuvieron su valentía. Los cristianos respondieron con valentía a la oposición porque sabían que Dios estaba con ellos. En medio de la muerte, inclusive que ya estaba cerca a ellos sabían que Dios estaba ahí. El libro de Hechos termina como si dijera, esta historia continuará. Cuando yo leo el final de Hechos es como si dijera, continuará. Pero ¿cómo continuará? ¿Cómo va a continuar? Tú y yo continuamos escribiendo el libro de Hechos, porque el libro de Hechos narra la historia de los cristianos. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres seguidor de Cristo? Tú estás escribiendo la historia de la iglesia de esta época. Si pueden bajar el volumen, por favor, gracias. Tú y yo estamos escribiendo la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia no ha sido destruida o detenida después de todo lo que se ha hecho contra ella? Por una promesa. Mira, esta promesa está en Mateo 16, 18. Jesús dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesús. Yo edificaré mi iglesia, yo construiré mi iglesia. Yo he levantado este movimiento. No el pastor, no los líderes, no ningún ser humano, Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Y dice algo más, no termina ahí. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Todo lo que hagan para destruirla, no la van a destruir. La iglesia va a seguir alumbrando. La iglesia va a seguir predicando de Jesucristo. El día de hoy lo sigue haciendo. Creció como un pequeño movimiento de cristianos. Y hoy estamos en el mundo entero. Dios te dice a ti hoy, responde con valentía a la oposición que encuentres en tu vida. ¿Hay oposición directa? Responde con valentía. ¿Hay distracción que el enemigo está haciendo en tu vida para que no busques a Dios y para que no cumplas la misión de Dios en la tierra? Responde con valentía. Responde con valentía sabiendo algo. Sabiendo que Dios está contigo. Sabiendo que Dios está con nosotros. Hoy te invito a ser valiente. Algunos dirán, qué bonito mensaje. Me encanta el mensaje. No, algunos, no todos, me dicen, pastor, qué bonito mensaje. Gracias. Pero en medio de eso decimos, algún día voy a ser valiente. Yo te estoy diciendo, hoy es el día que decidas ser valiente. Y algunos de ustedes en su asiento están diciendo, ¿qué suena? Para él, para ella, para mí todavía. Necesito crecer más. Necesito venir más a la iglesia. Necesito leer más la Biblia.
¿Sabes? Estos cristianos que murieron no tenían toda la Biblia como tú la tienes. ¿Sabes eso? Los primeros cristianos que dieron su fe por Jesús solo tenían el Antiguo Testamento, no tenían parte del Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos. Algunos dicen, yo seré valiente cuando se acaben los problemas en mi vida. O sea, nunca. Yo seré valiente cuando sé más de la Biblia. De la Biblia hay que saber, yo siempre descubro algo. Tengo muchos años leyendo la Biblia y siempre aprendo. Soy un estudiante de la Biblia. Seré valiente cuando mi esposo sea valiente, cuando mi esposa sea valiente. Eso es una decisión personal. Hoy Dios te está invitando a ser valiente, a que decidas ser valiente. ¿Sabes? El valiente no es aquel que no tiene miedo. Yo quisiera decir que todos los valientes no tienen miedo. He hecho cosas valientes así, mira. Una vez me dijeron, vamos a subir para lanzarnos, para ir de pesca, y me hicieron subir por un cerro. Cuando estaba arriba, mis piernas estaban así. Pero fui valiente porque lo hice. En esa época estaba loco. Ser valiente no significa que no vas a tener temor. Ser valiente significa que das un paso de fe y crees que Dios está contigo. Y venga lo que venga, tú estás ahí, porque Dios está contigo. No porque conoces mucho de la Biblia, no porque tienes tiempo de cristiano, sino porque Dios está contigo. Y lo más maravilloso es que Dios quiere hacer cosas a través de ti, de manera maravillosa y grande. Pero solo lo verás cuando seas valiente. Cuando eres valiente y decides, sí, Señor, voy a hablar a mi jefe, le voy a hablar de Jesús. Sí, le voy a hablar a esta persona de Jesús. Sí, le voy a decir a esta persona de Jesús. Y seguro que estás así, es que sabe Jesús. Y das un paso y dices, no, Dios está conmigo. ¿Sabes? Yo creo en Jesús. Y vas a ver las cosas grandes que Dios quiere hacer a través de ti. Dios ha levantado este grupo de cristianos para impactar muchas vidas. No solamente para que vengamos un domingo y digamos, qué bonito el domingo. No, Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida. Pongámonos de pie. Hoy día es tu decisión de responderle a Él, de ser valiente. Y ahí en el lugar que estás te invito a cerrar tus ojos. Y ahí si tú deseas ser valiente y decirle, Señor, yo quiero ser valiente, levanta tu mano ahí en el lugar que estás, indicando al Señor, todos con los ojos cerrados, por favor, y levanta tu mano ahí en el lugar que estás, indicando al Señor, Señor, yo quiero ser valiente. Que Dios bendiga sus vidas. Si hay alguien más, levante su mano, mantén tu mano levantada. Vamos a orar al Señor. Y ahí en el lugar que estás, expresa con tu corazón y con tu decisión, hoy voy a ser valiente. Voy a ser valiente. Padre que estás en los cielos, aquí estamos, tus hijos, hoy día. Hemos abierto tu palabra y hemos encontrado una historia maravillosa de los primeros cristianos y cómo ellos vivieron cosas terribles y difíciles. Pero en medio de eso, ellos decidieron ser valientes y creer que tú ibas a estar con ellos en medio de la prueba, en medio de la lucha, y que tú los ibas a usar para que ellos vean cosas grandes. Y hoy tu palabra está en todo lugar, en todo continente, en muchos países del mundo. Tu palabra está, porque hay cristianos valientes que deciden creer que tú estás con nosotros. Padre, tú has levantado Ventri en Español para que seamos luz en el mundo, para que seamos sal en esta necesidad que se necesita de escuchar de un Jesús que viene y transforma vidas. Obra, Padre, a través de nosotros, porque hoy día creemos que podemos ser valientes en ti, porque Jesús está en nosotros. Y a través de nosotros tú harás cosas increíbles y maravillosas. Te alabamos y te bendecimos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.